6 minutos, luego Gloria, otros 6 minutos, y luego tendrán 3 minutos cada uno para refutarse respecto de sus dichos. Eso será el primer bloque. Y el segundo bloque es un bloque, acá está el desafío de poder, debatir diría respetuosamente, más que responsablemente. La idea es que tengan 10 minutos libres, donde puedan debatir, y si la cosa va bien y es fructífera, podemos pensar en otros 10 minutos. Esto está combinado y está acordado con ambos, en el sentido que el que defina que efectivamente podamos tener 10 minutos más sea quien modera el debate, o sea, yo. Si les parece y está claro, simplemente haré un gesto, atención a los dos, cuando quede 30 segundos, haré un gesto como para que vayan redondeando, y así, somos respetuosos con el tiempo de cada uno. Así que si les parece bien, ya mismo hacemos la presentación. Gloria Álvarez es guatemalteca, con raíces húngaras y cubanas, es licenciada cum laude de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Francisco Marroquín, única universidad libertaria en el mundo, tiene posgrado en Economía y Política de la Universidad de Georgetown, y una pasantía en el think tank libertario Cato Institute de Washington, D.C., así como una maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad Sapienza de Roma. Actualmente cursa un posgrado en Filosofía Objetivista en el Ayn Rand Institute, y es conductora de Radio Libertópolis, autora de los libros El engaño populista, Cómo hablar con un progre y Cómo hablar con un conservador. Gloria dio más de 3.000 conferencias defendiendo los mercados libres y condenando el socialismo en toda Iberoamérica, Estados Unidos, Hong Kong, Australia y Europa. Ahí presentó su candidatura presidencial en Guatemala en marzo de 2019 con 15 propuestas libertarias. Y por el otro lado tenemos a Agustín Laje, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, máster en Filosofía por la Universidad de Navarra, tiene una especialización en contraterrorismo y lucha contra el crimen organizado en la Universidad de Defensa de Washington. Es escritor, autor y coautor de varios libros, entre ellos el libro negro de la Nueva Izquierda, una publicación que fue catalogada como bestseller en la categoría de Ciencia Política de Amazon International. Además, ha publicado otros libros como Los mitos setentistas y Cuando el relato es una farsa. Sus columnas han sido publicadas en medios locales, nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de la Gaceta de la Iberosfera, si digo bien, el Liberal de España, Paran Post, El American y Alt Media. Hecha la presentación, si les parece bien, es momento de comenzar a dar respuesta a una pregunta que muchos nos hacemos, si es posible ser libertario y estar en contra de la legalización del aborto. Comenzamos. Perdón, antes de arrancar, una breve precisión, que la pregunta es por la despenalización, según entiendo, ¿no, Gloria? Bueno. Sí. Exactamente. Bien. Entonces, despenalización del aborto, yo hablaba de legalización. Primer bloque entonces, Agustín, tus 6 minutos. Bueno, yo quisiera estructurar mi argumento en virtud de 2 silogismos interconectados que Gloria va a tener que responder si quiere dar una respuesta sustantiva a la cuestión. El primer silogismo parte de una premisa mayor muy conocida por todos ustedes, que dice así: el libertarismo fundamenta su filosofía práctica, o sea, su ética y su política, en el principio de no agresión. Premisa menor: matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Por lo tanto, conclusión de este primer silogismo, el libertarismo no admite la matanza de seres humanos inocentes. ¿De dónde saco esto del principio de no agresión? Bueno, todos lo saben, de la literatura más importante que ha dado el movimiento libertario y sus intelectuales, empezando por Rothbard, por ejemplo, que la primera vez que cita la cuestión del principio de no agresión es en el año 1963, en su ensayo titulado La guerra, la paz y el Estado. Allí establece claramente que el axioma fundamental del liberalismo, en resumen, es que no se puede emplear la violencia contra un no agresor. Esto lo dice textualmente allí, esto lo va a repetir después el Manifiesto Libertario de 1974 en su capítulo 2 titulado El Credo Libertario, y también va a aparecer en el prefacio de 1982 de La Ética de la Libertad. Respecto de Ayn Rand, que yo sé que Gloria es más bien randiana, bueno, Ayn Rand toda su ética la estructura en función del principio de no agresión. Esto está clarísimo, por ejemplo, en el capítulo 1 de La Virtud del Egoísmo,
egoísmo titulado La ética objetivista, donde dice puntualmente lo siguiente. Dice, el principio político básico de la ética objetivista es: ningún hombre tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra otro. Es decir, acá tenemos el principio de no agresión claramente establecido, lo cual nos permite elaborar un segundo silogismo que depende del primero. Ese segundo silogismo va a tener su premisa mayor, ¿sí?, la conclusión del primer silogismo. Esa premisa mayor dice lo siguiente: matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Premisa menor: un feto humano es un ser humano inocente, por lo tanto, conclusión: matar a un feto humano violenta el principio de no agresión. ¿A qué quiero ir con todo esto? Quiero ir a que la pregunta por la despenalización del aborto y si los libertarios pueden o no estar a favor de ella depende de una pregunta previa, que es cuándo empieza a existir ese ser humano al cual hay que proteger de la agresión de los demás. Es decir, si vamos a hablar del principio de no agresión como estructurante axiológico de la filosofía ética y política del libertarismo, necesitamos especificar en qué momento empieza a existir ese ser humano inocente al cual se refieren. Yo voy a intentar mostrarlo y defender la idea de que empieza desde la fecundación con arreglo a la biología, a la genética, a la metafísica, y al final voy a hablar un poquito también de biopolítica. Empiezo por la biología. Voy a usar de la biología la teoría celular. Tiene dos postulados fundamentales la teoría celular. Por un lado, la mínima unidad de vida es una célula. Segundo postulado fundamental: toda célula proviene de otra célula de la misma especie. Por lo tanto, si esto es así conforme la teoría celular, la primera célula embrionaria está viva y es parte de la especie humana. ¿Por qué está viva? Porque se desarrolla, se multiplica, se divide, ¿sí? ¿Por qué es parte de la especie humana? Porque proviene del hecho de la singamia, o sea, de la fusión de los núcleos de los gametos. Y no solo está viva y es parte de la especie humana, sino que además es totipotente, algo que explicaré brevemente en un ratito nada más. A su vez, gracias a la genética, por otro lado, sabemos que desde el momento cero, el embrión posee normalmente un cariotipo de 46 cromosomas completo que reafirma su pertenencia a nuestra especie. En estos 46 cromosomas completos ya podemos encontrar, por lo tanto, todos los genes de este individuo. Ahora bien, como dije antes, estas primeras células son células madres totipotentes, o sea, que son capaces de formar un individuo completo. Yo la he leído a Gloria tratando de comparar los espermatozoides, o sea, los gametos, con la célula madre totipotente, y esto es un error biológico garrafal. La célula madre totipotente es, como su nombre lo indica, totipotente. Un gameto es una célula muy especializada. La célula madre totipotente tiene la posibilidad de crear un individuo ella misma, ¿sí? Empezar con esa creación, algo que, insisto, empieza del momento cero. Entonces, la información genómica, además de este nuevo individuo, es diferente a la que presentan los cromosomas de sus progenitores, y sus cromosomas son de un individuo humano que además ya podemos saber que es extremadamente joven si se miden, por ejemplo, que los telómeros de su ADN son muy largos, lo cual indica que es muy joven. Lo que nos individúa, en efecto, conforme la ciencia más moderna, es nuestra información genética. No hay fundamento entonces para decir que la condición de ser humano se adquiere gradualmente, porque desde el momento cero la pertenencia humana a la especie ya está presente biológica y genéticamente. Y esto, trasladado al lenguaje de la metafísica, podría llevarnos a afirmar lo siguiente: que el desarrollo de una potencia presupone la esencia de la cual se desarrolla. Es decir, que eso que se desarrolla como ser humano, si se desarrolla como ser humano desde el momento uno, tiene que tener entonces la esencia de ese ser humano. En acto primero, a ver, sus potencias de ser humano ya están en acto primero, como lo explicó muy bien Zanotti y otros filósofos que han seguido la tradición aristotélica, que es la misma que han seguido Ayn Rand, ¿sí? Entonces, como lo explicó además el padre de la genética moderna, Lejeune, la vida